Artemisa, una de las deidades más poderosas y veneradas de la mitología griega, ha cautivado la imaginación de culturas a lo largo de todo el mundo. Conocida como la diosa de la caza, la naturaleza y los animales salvajes, su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de la antigua Grecia, llegando a civilizaciones como Roma y Egipto. Pero, ¿y si te dijera que su presencia no está limitada solo a los mitos del mundo antiguo? Es posible que haya una conexión más profunda entre Artemisa y la Biblia, una conexión que ha sido en gran parte ignorada o mal entendida. Hoy, vamos a explorar la verdad sobre Artemisa en el contexto de la Biblia, desentrañando su posible rol y simbolismo en las Escrituras. A simple vista, Artemisa puede parecer una figura de un pasado distante, una diosa adorada en templos y asociada con rituales antiguos. Pero cuando profundizamos en el contexto histórico y espiritual de la época, se hace evidente que la idea de deidades como Artemisa pudo haber dejado una marca indeleble en la historia bíblica. Aunque Artemisa no se menciona explícitamente en la Biblia, su culto estaba muy extendido en el mundo mediterráneo, y sus seguidores estaban activos en algunas de las regiones donde las primeras enseñanzas cristianas comenzaban a propagarse. Surge entonces la pregunta: ¿hubo alguna conexión entre Artemisa y los textos bíblicos? ¿Existieron ideas y prácticas asociadas con su adoración que pudieron haber influido en la forma en que los primeros cristianos entendieron la espiritualidad? Este video te llevará a un recorrido a través de la historia antigua y las escrituras bíblicas, arrojando luz sobre las posibles intersecciones entre Artemisa y la Biblia. Exploraremos cómo la iglesia cristiana primitiva encontró y enfrentó la influencia de Artemisa, especialmente en ciudades como Éfeso, donde su templo se erigió como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Examinaremos cómo las cartas del apóstol Pablo y las acciones de los primeros cristianos fueron moldeadas por el entorno cultural y religioso en el que vivían, un mundo donde el culto a Artemisa y otras deidades paganas seguía siendo muy fuerte. A medida que profundizamos en el tema, también reflexionaremos sobre el significado simbólico de Artemisa. Desde su rol como protectora de mujeres y niños hasta su representación como diosa del mundo natural, Artemisa encarna temas que no son del todo ajenos a la Biblia. Al analizar estos temas, veremos cómo su simbolismo podría resonar con conceptos clave bíblicos como la pureza, la fertilidad y la protección divina. ¿Podría Artemisa haber representado algo más que una simple idolatría pagana? ¿Podría su imagen y atributos haber tenido un significado más profundo y espiritual que aún nos habla hoy? Pero esta exploración no se detiene solo en el pasado. Al final de este video, esperamos ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo el legado de Artemisa no solo ha influido en las antiguas prácticas religiosas, sino también en el pensamiento espiritual moderno. A medida que descubrimos la verdad sobre su rol en la historia y sus posibles conexiones con la Biblia, podrías darte cuenta de que la historia de Artemisa no es tan lejana ni irrelevante como podría parecer. Así que, quédate con nosotros mientras desentrañamos las verdades ocultas sobre Artemisa, su lugar en las Escrituras y cómo su influencia sigue resonando a través de los siglos. Si alguna vez te has preguntado sobre las figuras olvidadas de la mitología antigua y su posible influencia en la historia bíblica, este video es para ti. No te pierdas esta fascinante exploración. Quédate hasta el final, mientras nos adentramos más en el misterio de Artemisa y la verdad que pudo haber estado oculta durante siglos. Artemisa, una de las deidades más prominentes y veneradas de la mitología griega, tiene una historia profundamente arraigada en el tejido cultural y espiritual del mundo mediterráneo antiguo. Conocida como la diosa de la caza, la naturaleza y la virginidad, Artemisa era una figura compleja y multifacética, cuya adoración se extendió a lo largo de siglos y regiones.
Para comprender plenamente su significado, es fundamental explorar sus orígenes, su papel en diversas culturas y el impacto que su imagen y culto tuvieron en las sociedades que la reverenciaron. Los orígenes de Artemisa se remontan a la mitología griega primitiva, donde se le atribuye ser hija de Zeus, el rey de los dioses, y Leto, una titánide. Hermana gemela de Apolo, dios de la música, la profecía y el sol. Artemisa estaba asociada con la luna, en contraste con el simbolismo solar de su hermano. Su conexión con la naturaleza y los espacios salvajes era intrínseca a su identidad, ya que se le atribuía la protección de los bosques, las montañas y las criaturas que los habitaban. Este vínculo profundo con el mundo natural la convertía en una guardiana tanto de los animales como de las personas, especialmente de las mujeres y los niños. El culto a Artemisa floreció en toda la antigua Grecia, con su santuario más importante ubicado en Éfeso, una ciudad en la actual Turquía. El templo de Artemisa en Éfeso, también conocido como el Artemision, fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta estructura monumental, adornada con intrincadas esculturas y majestuosas columnas, no solo era un testimonio de su importancia cultural, sino también un centro de actividad económica, política y social. Peregrinos de todo el Mediterráneo viajaban a Éfeso para rendir homenaje a Artemisa, llevando ofrendas y buscando su favor. La riqueza generada por el templo ayudó a transformar a Éfeso en una metrópolis próspera, mostrando cómo la influencia de la diosa iba mucho más allá de las prácticas religiosas. El papel de Artemisa en la sociedad griega era diverso y multifacético. Como diosa virgen, simbolizaba independencia y fortaleza, rechazando a menudo las expectativas tradicionales impuestas a las mujeres en las culturas antiguas. Este aspecto de su identidad la hacía particularmente venerada por las mujeres, quienes buscaban su protección durante el parto y le rezaban por salud y fertilidad. La dualidad de Artemisa como protectora de la vida y cazadora, capaz de quitarla, reflejaba el equilibrio del mundo natural, encarnando tanto la creación como la destrucción. Este equilibrio resonaba profundamente con los griegos, quienes la veían como una fuerza poderosa, pero también nutritiva. La influencia de Artemisa se extendió más allá de Grecia hacia otras culturas antiguas, donde a menudo se le equiparaba con deidades similares. En Roma fue identificada con Diana, la diosa de la caza y la luna. Los romanos adoptaron muchos aspectos del culto a Artemisa, incorporando sus atributos en sus propias prácticas religiosas. En Anatolia se le asoció con Cibeles, una diosa madre venerada por su conexión con la fertilidad y la tierra. Estas interpretaciones sincréticas destacan cómo la figura de Artemisa trascendía las fronteras culturales, adaptándose a las creencias y tradiciones de diferentes sociedades. Uno de los aspectos únicos del culto a Artemisa era el papel que desempeñaban las mujeres en su adoración. A diferencia de muchas otras prácticas religiosas del mundo antiguo, donde los sacerdotes varones dominaban, los templos de Artemisa a menudo contaban con sacerdotisas y devotas femeninas que desempeñaban un papel central en los rituales y ceremonias. Estas prácticas enfatizaban temas de pureza, transformación y protección. Las niñas participaban en ritos de iniciación bajo su guía, simbolizando su transición de la niñez a la adultez. Estos rituales no solo reforzaban las normas sociales, sino que también ofrecían un espacio poco común, donde las mujeres podían ocupar posiciones de autoridad espiritual. La conexión de Artemisa con el mundo natural también tenía implicaciones prácticas en las sociedades que la veneraban. Como diosa de la caza, era invocada por cazadores que buscaban éxito y seguridad durante sus expediciones.
Se le ofrecían sacrificios de animales y dedicatorias de equipo de caza en su honor. Además, su asociación con la luna la vinculaba con los ciclos agrícolas, y los agricultores a menudo pedían su bendición para obtener cosechas abundantes. Esta integración del culto a Artemisa en la vida cotidiana subraya su importancia como una diosa que conectaba lo espiritual con lo práctico. La representación simbólica de Artemisa evolucionó con el tiempo, reflejando los cambios culturales y artísticos del mundo antiguo. Las primeras representaciones de Artemisa la mostraban como una joven atlética, a menudo con un arco, y acompañada por un ciervo u otros animales del bosque. Esta imaginería destacaba su papel como cazadora y protectora de los espacios salvajes. En períodos posteriores, particularmente durante la era helenística, su imagen se volvió más elaborada, incorporando elementos de lujo y grandeza que reflejaban las tendencias artísticas de la época. Las estatuas de Artemisa de este período, como la famosa Artemisa de Éfeso, la presentaban adornada con múltiples pechos o formas similares a huevos, simbolizando fertilidad y abundancia. Estas interpretaciones artísticas demuestran cómo la imagen de la diosa se adaptaba a las necesidades espirituales y culturales de sus adoradores. La influencia de Artemisa también se extendió a la literatura y la mitología, donde desempeñó roles clave en diversos relatos. Era conocida por su feroz lealtad a sus principios y su naturaleza a menudo implacable hacia quienes la desafiaban. Historias como la de Acteón, quien la vio bañándose y fue transformado en ciervo, ilustran su formidable poder y el respeto que inspiraba. Estos mitos servían como advertencias, reforzando los valores y normas asociados a su culto. A pesar de su prominencia, la adoración a Artemisa enfrentó desafíos a medida que el mundo antiguo evolucionaba. La expansión del cristianismo en el Imperio Romano marcó un cambio significativo en las prácticas religiosas, llevando al declive de los cultos paganos tradicionales. Los templos dedicados a Artemisa fueron reutilizados o abandonados, y su imagen gradualmente se desvaneció de la vida religiosa dominante. Sin embargo, vestigios de su influencia persistieron, especialmente en regiones donde su culto estaba profundamente arraigado. Elementos de su mitología y simbolismo fueron absorbidos en narrativas cristianas, reflejando el legado duradero de su impacto cultural. Hoy en día, el legado de Artemisa sigue cautivando a estudiosos, artistas y buscadores espirituales. Su naturaleza dual como protectora feroz y fuerza nutritiva resuena con audiencias modernas, que encuentran inspiración en su independencia y conexión con el mundo natural. Las ruinas del templo de Artemisa en Éfeso, aunque en gran parte destruidas, permanecen como testimonio de su importancia duradera y la devoción que inspiró. A través de sus mitos, imágenes y presencia histórica, Artemisa ofrece una ventana a los valores y creencias del mundo antiguo, recordándonos las profundas maneras en que la mitología y la cultura moldean nuestra comprensión de lo divino. Artemisa no fue simplemente una diosa confinada a los mitos. Fue una presencia viva en la vida de las personas que la adoraron. Sus templos no eran solo lugares de culto, sino centros de comunidad e identidad. Sus historias no eran solo entretenimiento, sino reflejos de los valores y desafíos de su tiempo. Al explorar el contexto histórico y cultural de Artemisa, obtenemos una comprensión más profunda del mundo que la reverenció y del legado que dejó, un legado que sigue inspirando e intrigando hasta el día de hoy. La presencia de Artemisa en el contexto bíblico es un tema fascinante, aunque no se la menciona explícitamente en las Escrituras. Su influencia, sin embargo, estaba profundamente entrelazada en el tejido cultural y religioso del mundo mediterráneo antiguo, particularmente en regiones donde el cristianismo primitivo comenzó a expandirse. Entender su papel en el contexto más amplio de la Biblia requiere analizar su importancia en ciudades como Éfeso y su interacción
con el movimiento cristiano emergente. Aunque Artemisa no aparece como figura directa en la Biblia, su prominencia como deidad en el mundo antiguo ofrece una valiosa perspectiva sobre los desafíos y conflictos enfrentados por los primeros cristianos. Artemisa era adorada ampliamente en el mundo grecorromano, y su culto era especialmente fuerte en Éfeso, una de las ciudades clave en la época del cristianismo primitivo. El templo de Artemisa, conocido también como el Artemision, no solo era un centro religioso, sino también un núcleo económico y cultural. Considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, este templo atraía a peregrinos, comerciantes y artesanos de todo el Mediterráneo. La vasta red de devotos y la prosperidad económica que generaba hicieron que el culto a Artemisa fuera una parte fundamental de la identidad de Éfeso. Éfeso es mencionada de manera prominente en el Nuevo Testamento, especialmente en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo visita Éfeso durante sus viajes misioneros y enfrenta una resistencia significativa por parte de la población local debido a su predicación. Uno de los momentos más dramáticos ocurre en el capítulo 19, donde un orfebre llamado Demetrio, fabricante de estatuillas de Artemisa, organiza un motín contra Pablo. Demetrio acusa a Pablo de persuadir a la gente para que se aleje de Artemisa, poniendo en peligro tanto su comercio como la reputación de la diosa misma. Este incidente refleja la centralidad de Artemisa en la economía y la devoción religiosa de Éfeso, así como el impacto disruptivo que tuvo el cristianismo en las prácticas culturales y económicas de la ciudad. El motín en Éfeso ejemplifica la tensión más amplia entre el cristianismo primitivo y las religiones paganas de la época. Durante siglos, deidades como Artemisa habían sido centrales en la vida espiritual y cultural de las personas en el Mediterráneo. La llegada del cristianismo, con su énfasis en el monoteísmo y el rechazo de los ídolos, representó un desafío directo a estas tradiciones profundamente arraigadas. El mensaje de Pablo de que los dioses hechos por manos humanas no son dioses, tocó el núcleo de la identidad efesia, que estaba intrínsecamente ligada a la adoración de Artemisa y a la actividad económica generada por su templo. El conflicto entre los seguidores de Artemisa y los primeros cristianos pone de relieve la transformación cultural y espiritual que tuvo lugar durante este periodo de transición religiosa. Aunque Artemisa no es mencionada directamente en la Biblia, el contexto de su adoración ilumina varios temas que resuenan con las enseñanzas bíblicas. Artemisa era considerada una protectora de mujeres y niños, a menudo asociada con la fertilidad, la pureza y el mundo natural. Estos temas no son completamente ajenos a la Biblia, donde ideas similares aparecen en diversas formas. Por ejemplo, la Biblia describe con frecuencia a Dios como protector y proveedor, especialmente para los vulnerables y marginados. En los Salmos, Dios es representado como un refugio para los necesitados, lo que se asemeja a las cualidades protectoras atribuidas a Artemisa. Esta superposición en los roles simbólicos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo diferentes tradiciones espirituales abordan preocupaciones humanas universales. La asociación de Artemisa con la fertilidad y el mundo natural también invita a comparaciones con las narrativas bíblicas sobre la creación y la administración de la tierra. Artemisa era venerada como una diosa que gobernaba los ciclos de la vida y la muerte, personificando el equilibrio de la naturaleza. En la Biblia, el mundo natural se describe como un reflejo de la gloria de Dios, con la humanidad encargada de cuidarlo y preservarlo. Aunque la Biblia y el culto a Artemisa difieren en sus fundamentos teológicos, su respeto compartido por el mundo natural subraya el deseo humano universal de encontrar significado y conexión en la creación.
La prominencia de Artemisa en Éfeso y su influencia en sus habitantes proporciona un trasfondo para comprender los desafíos enfrentados por los primeros cristianos al propagar su fe. Las cartas de Pablo a los Efesios y a Timoteo, que se cree fueron escritas teniendo en mente el contexto de Éfeso, abordan temas como la idolatría y la madurez espiritual. Por ejemplo, Pablo advierte contra ser llevados por todo viento de doctrina y enfatiza la importancia del crecimiento espiritual y la unidad en Cristo. Estas enseñanzas podrían haber sido diseñadas para fortalecer la fe de los cristianos que vivían en una ciudad dominada por la adoración de Artemisa y otras prácticas paganas. Otro aspecto significativo de Artemisa, en el contexto bíblico, es su papel como símbolo de la idolatría, un tema recurrente en las Escrituras. La Biblia condena con frecuencia la adoración de ídolos, presentándola como un rechazo al único Dios verdadero. La historia del becerro de oro en el libro del Éxodo y las repetidas advertencias contra la idolatría en los libros proféticos destacan la tensión entre el monoteísmo y las prácticas politeístas de las culturas circundantes. En este sentido, la adoración de Artemisa y el sistema económico construido alrededor de su templo en Éfeso pueden interpretarse como un ejemplo tangible de la idolatría que la Biblia busca confrontar. La tensión entre la adoración de Artemisa y el mensaje cristiano también revela el poder transformador del Evangelio. En los Hechos de los Apóstoles, se relata cómo la predicación de Pablo llevó a algunos efesios a renunciar a sus prácticas mágicas y a quemar sus libros de hechicería. Este acto simbólico representa el cambio de depender de rituales paganos a tener fe en Cristo. La disposición de estas personas a abandonar prácticas culturales y religiosas profundamente arraigadas demuestra el impacto profundo del mensaje cristiano y su capacidad para desafiar las normas establecidas. El papel de Artemisa como protectora de mujeres ofrece un contraste interesante con la representación bíblica de los roles de las mujeres y su significado espiritual. En el culto a Artemisa, las mujeres desempeñaban roles activos como sacerdotisas y participantes en rituales, encontrando a menudo un sentido de empoderamiento a través de su devoción. En el Nuevo Testamento, las mujeres también son figuras clave en la iglesia primitiva, como Lidia, Priscila y Febe, quienes contribuyeron al crecimiento y apoyo de las comunidades cristianas. Este paralelismo destaca cómo ambas tradiciones reconocieron las contribuciones espirituales de las mujeres, aunque de maneras diferentes. La transformación de Éfeso de un centro de adoración a Artemisa a un sitio importante en la historia cristiana subraya los profundos cambios culturales y espirituales que ocurrieron en el mundo antiguo. El declive del culto a Artemisa y el surgimiento del cristianismo en Éfeso sirven como un microcosmos de la transición más amplia del politeísmo al monoteísmo que redefinió el Mediterráneo. Este cambio no fue solo una transformación en las prácticas religiosas, sino una redefinición de identidad, valores y cosmovisión. Aunque Artemisa no aparece directamente en la Biblia, su presencia es evidente en el contexto histórico y cultural de las Escrituras. Su adoración ejemplifica el paisaje religioso que los primeros cristianos tuvieron que navegar, destacando los desafíos y oportunidades que enfrentaron al compartir su fe. La historia de Artemisa en el contexto bíblico es, en última instancia, una historia de transformación, donde las tradiciones antiguas dieron paso a nuevos horizontes espirituales. Es un recordatorio de cómo la fe y la cultura interactúan, moldeando las vidas y creencias de individuos y comunidades a lo largo de la historia. El culto a Artemisa en Éfeso fue uno de los más destacados y perdurables de la antigüedad. Éfeso, ubicada en lo que hoy es Turquía, albergaba el majestuoso templo de Artemisa, una estructura tan impresionante que fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo no solo era un lugar de adoración,
sino también un centro cultural, económico y social que definía la identidad de Éfeso y de sus habitantes. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, Éfeso se convirtió en un punto focal de las tensiones entre el paganismo establecido y la fe emergente. La confrontación entre el culto a Artemisa y el cristianismo refleja las transformaciones religiosas y culturales que marcaron el primer siglo de nuestra era. El templo de Artemisa, conocido como el Artemision, era una obra maestra de la arquitectura antigua. Con sus imponentes columnas y elaboradas esculturas, representaba tanto la devoción religiosa como el orgullo cívico de Éfeso. Peregrinos de todo el Mediterráneo acudían al templo para rendir homenaje a Artemisa, presentando ofrendas y buscando su protección. Artemisa era venerada no solo como protectora de mujeres y niños, sino también como símbolo de fertilidad, naturaleza y vida misma. Su influencia iba mucho más allá de las prácticas religiosas, impregnando la vida económica y política de la ciudad. Los artesanos, comerciantes y trabajadores del templo dependían del culto a Artemisa para su sustento, ya que el templo atraía un flujo constante de visitantes y riqueza. La importancia de Artemisa en Éfeso se destaca en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Durante sus viajes misioneros, el apóstol Pablo pasó un tiempo significativo en Éfeso, predicando el Evangelio y estableciendo una comunidad cristiana. Esto lo llevó a un enfrentamiento directo con el culto profundamente arraigado a Artemisa. Uno de los episodios más destacados ocurre en el capítulo 19, cuando la predicación de Pablo comenzó a alterar la estructura económica y religiosa de la ciudad. Pablo proclamaba que los dioses hechos por manos humanas no son dioses, cuestionando la legitimidad de Artemisa y de su templo. Este mensaje impactó a muchos habitantes de Éfeso, algunos de los cuales abandonaron sus prácticas paganas para seguir la fe cristiana. Sin embargo, la predicación de Pablo también provocó una fuerte oposición por parte de quienes tenían un interés directo en el culto a Artemisa. Demetrio, un orfebre que fabricaba pequeños santuarios de la diosa, reunió a otros artesanos para resistirse a Pablo. Argumentó que las enseñanzas cristianas no solo amenazaban su comercio, sino también la reputación de Artemisa, cuya adoración era central para la identidad de Éfeso. Las palabras de Demetrio desataron un motín, con la multitud llenando el teatro de la ciudad y gritando: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Este evento subraya la profunda devoción hacia Artemisa y la dependencia económica de la ciudad en su culto. La confrontación en Éfeso revela los desafíos culturales y espirituales que enfrentaron los primeros cristianos. Durante siglos, el culto a Artemisa había sido un pilar de la sociedad efesia. Su templo no solo era un centro religioso, sino también un símbolo de unidad e identidad para sus habitantes. Rechazar a Artemisa no era simplemente una decisión espiritual, sino un rechazo a las normas sociales y culturales que habían definido la ciudad durante generaciones. Esto explica la intensidad de la resistencia al mensaje de Pablo y la hostilidad hacia el movimiento cristiano en crecimiento. El motín en Éfeso también pone de manifiesto las implicaciones económicas del cambio religioso. El culto a Artemisa era una fuente importante de ingresos para los artesanos, comerciantes y para la ciudad en general. La producción y venta de estatuas, amuletos y otros objetos religiosos eran fundamentales para la economía local. El éxito de Pablo en convertir a personas al cristianismo amenazaba este sistema económico, ya que los nuevos creyentes dejaban de comprar artículos relacionados con la adoración a Artemisa. Esta disrupción económica alimentó el resentimiento y la resistencia entre aquellos que dependían del templo y sus rituales para su sustento. A pesar de la oposición, el cristianismo continuó creciendo en Éfeso.
Las cartas de Pablo a los Efesios y a Timoteo reflejan la lucha constante entre la fe cristiana y la cultura pagana circundante. En estas epístolas, Pablo enfatiza la importancia de la unidad, la madurez espiritual y la firmeza en la fe. Advierte contra la influencia de doctrinas falsas y anima a los creyentes a vivir como testigos de la verdad de Dios. Estos mensajes eran particularmente relevantes en Éfeso, donde la atracción hacia Artemisa y las presiones de conformarse con la cultura dominante eran desafíos constantes para la comunidad cristiana. Un aspecto clave del conflicto entre el culto a Artemisa y el cristianismo es el contraste entre sus fundamentos teológicos. Artemisa era una diosa estrechamente vinculada con el mundo natural, la fertilidad y los ciclos de la vida y la muerte. Su adoración a menudo incluía rituales elaborados, procesiones y sacrificios. Por otro lado, el cristianismo se centraba en una relación personal con un único Dios, la salvación a través de la fe en Jesucristo y el rechazo a los ídolos. Esta diferencia teológica marcaba una clara división entre ambos sistemas de creencias, dificultando la coexistencia. El papel de las mujeres en el culto a Artemisa y en la Iglesia cristiana añade otra capa de complejidad a esta confrontación. Artemisa era considerada protectora de las mujeres, especialmente durante el parto, y su templo servía como un lugar donde ellas podían buscar guía y protección. Las sacerdotisas desempeñaban un papel destacado en su culto, llevando a cabo rituales y actuando como intermediarias entre la diosa y sus seguidores. En la Iglesia cristiana, las mujeres también ocupaban roles significativos, como se evidencia en figuras como Priscila y Lidia. Sin embargo, el cristianismo introdujo una visión diferente de la feminidad, basada en las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Este cambio desafiaba las nociones tradicionales de poder y feminidad asociadas al culto de Artemisa. El declive del culto a Artemisa en Éfeso y el surgimiento del cristianismo representan un microcosmos de la transición más amplia del politeísmo al monoteísmo en el mundo antiguo. Con el tiempo, a medida que la fe cristiana ganaba prominencia y el Imperio Romano adoptaba oficialmente el cristianismo, los templos paganos fueron abandonados o reutilizados. El templo de Artemisa, que una vez simbolizó el orgullo y la devoción religiosa de Éfeso, cayó en desuso y fue destruido. Esta transformación marcó el final de una era, pero también el comienzo de un nuevo paisaje espiritual y cultural. El legado de la confrontación entre el culto a Artemisa y el cristianismo en Éfeso sigue resonando. Destaca los desafíos del cambio religioso, la interacción entre la fe y la cultura, y el poder de las creencias para remodelar las sociedades. La historia de Éfeso nos recuerda las complejidades de la transformación espiritual y el impacto duradero de la fe en la historia. En última instancia, el conflicto entre el culto a Artemisa y el mensaje cristiano en Éfeso no fue solo un choque de religiones, sino una confrontación entre dos visiones del mundo. El culto a Artemisa representaba una conexión con la naturaleza, la tradición y la identidad comunitaria, mientras que el cristianismo ofrecía una nueva forma de entender la vida, la salvación y la verdad espiritual. Esta lucha entre lo antiguo y lo transformador, entre lo familiar y lo revolucionario, es una historia atemporal que sigue inspirando reflexión sobre la naturaleza de la fe y su papel en la formación de la historia humana. Artemisa, una figura de gran prominencia en la religión griega y romana antigua, no aparece mencionada explícitamente en la Biblia. Sin embargo, su relevancia cultural y simbólica en el mundo mediterráneo permite explorar conexiones interesantes con los temas y desafíos que enfrentaron los primeros cristianos. A través de su simbolismo y las representaciones asociadas a su culto, es posible identificar paralelismos con conceptos bíblicos como la idolatría, la pureza, la protección
y la interacción entre el mundo natural y lo divino. Aunque las bases teológicas de Artemisa y la fe cristiana son muy diferentes, su análisis en el contexto bíblico ayuda a entender las dinámicas culturales y espirituales de la época. El simbolismo de Artemisa comienza con su papel dual como protectora y cazadora. A menudo se la representaba como una joven atlética que portaba un arco, acompañada por ciervos u otros animales del bosque, lo que subrayaba su conexión con la naturaleza y su dominio sobre los espacios silvestres. Esta imagen simbolizaba su asociación con la vida y la fertilidad, así como su control sobre los ciclos de vida y muerte. En el contexto bíblico, aunque Artemisa no es una figura directa, su rol como guardiana y protectora puede compararse con la representación de Dios como refugio y guía. Los salmos describen frecuentemente a Dios como un protector de los vulnerables, un tema que resuena con las cualidades atribuidas a Artemisa. Aunque la fuente de este cuidado es diferente, el deseo humano de buscar protección divina es un aspecto compartido entre ambas tradiciones. La Artemisa de Éfeso, en particular, tenía un simbolismo único que la distinguía de otras representaciones de la diosa. Las estatuas de Artemisa en esta ciudad a menudo la mostraban adornada con múltiples pechos o formas similares a huevos, un símbolo de fertilidad y abundancia. Estas características reflejaban su papel como nutridora y proveedora, asegurando la prosperidad y el bienestar de sus seguidores. En la Biblia, la fertilidad y la abundancia también son temas recurrentes, especialmente en el Antiguo Testamento, donde las bendiciones de Dios se describen a menudo en términos de cosechas fructíferas, familias numerosas y tierras fértiles. Aunque las interpretaciones y los significados teológicos difieren, la búsqueda de seguridad y crecimiento a través de lo divino es un elemento compartido entre ambas tradiciones. El papel de Artemisa como símbolo de pureza y castidad también invita a establecer comparaciones con las enseñanzas bíblicas. Como diosa virgen, Artemisa representaba la independencia, la fortaleza y la libertad frente a las expectativas sociales, particularmente las impuestas a las mujeres. Esta figura era venerada por encarnar un ideal de pureza y autosuficiencia. En el cristianismo, la pureza también se exalta como un ideal espiritual, aunque con un enfoque diferente. En el Nuevo Testamento, la pureza se asocia con el corazón y el espíritu, enfatizando una vida dedicada a Dios y libre del pecado. Mientras que Artemisa simbolizaba autonomía y control personal, la pureza bíblica representa una relación cercana con lo divino y una vida transformada. Aunque sus significados divergen, ambas tradiciones destacan la importancia de la integridad moral y espiritual. La importancia de Artemisa en Éfeso, registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, arroja luz sobre su simbolismo en el contexto bíblico. El motín descrito en Hechos capítulo 19, liderado por Demetrio, un orfebre dedicado a la fabricación de imágenes de la diosa, muestra cómo Artemisa era mucho más que una figura religiosa. Para los efesios, ella representaba su identidad cultural y económica. Su templo no solo era un lugar de culto, sino también un centro de comercio y orgullo cívico. La devoción hacia Artemisa pone de manifiesto el desafío que representaba el cristianismo para las prácticas establecidas. La condena bíblica de la idolatría, un tema recurrente en toda la Biblia, contrasta directamente con la adoración de Artemisa y los rituales asociados a su culto. En este sentido, Artemisa simboliza la idolatría que los autores bíblicos denunciaban como una desviación del verdadero Dios. Otro aspecto simbólico de Artemisa es su conexión con la luna, asociada a los ciclos, la renovación y el paso del tiempo. Como deidad lunar, Artemisa representaba los ritmos de la naturaleza y la continuidad de la vida. En la Biblia, la luna también posee un simbolismo importante,
a menudo relacionado con la estabilidad y las promesas de Dios. En el Salmo 89, la fidelidad de Dios se compara con la permanencia de la luna, destacando la confianza en la eternidad del pacto divino. Aunque la conexión de Artemisa con la luna tiene raíces en una cosmología pagana, el uso compartido de imágenes celestiales para representar la continuidad y la permanencia divinas refleja un lenguaje simbólico común, aunque con bases teológicas muy diferentes. El papel de Artemisa como protectora de mujeres y niños añade otra dimensión significativa a su simbolismo. Era venerada por su capacidad para salvaguardar a las mujeres, especialmente durante el parto, y su templo en Éfeso era un lugar donde ellas buscaban protección, sanación y orientación. Este aspecto protector se asemeja al cuidado que Dios ofrece en la Biblia, particularmente hacia los vulnerables. Historias como las de Agar, Ruth y María ilustran cómo Dios cuida y guía en momentos de dificultad. Aunque los métodos de cuidado son diferentes, tanto Artemisa como la fe bíblica reflejan la preocupación por la protección de los más necesitados. El énfasis de Artemisa en símbolos materiales como estatuas, amuletos y su templo monumental también contrasta con las enseñanzas bíblicas sobre el culto espiritual. La adoración de Artemisa estaba profundamente arraigada en representaciones físicas, un aspecto común en las religiones politeístas de la época. En cambio, la Biblia enfatiza la espiritualidad y advierte contra la idolatría material. El segundo mandamiento prohíbe la creación de imágenes talladas para representar a Dios, subrayando la diferencia entre lo tangible y lo espiritual en la adoración. Este contraste entre la dependencia de símbolos físicos en el culto a Artemisa y el llamado bíblico a una relación personal y espiritual con Dios, ilustra el cambio transformador que el cristianismo introdujo en un mundo dominado por deidades visibles y rituales elaborados. El vínculo de Artemisa con la naturaleza y la vida salvaje también tiene un eco en los relatos bíblicos. Como diosa del bosque, los animales y los espacios naturales, Artemisa representaba la conexión con el entorno y la armonía con el mundo natural. En la Biblia, la creación es celebrada como una expresión de la gloria de Dios. Pasajes como el Salmo 19 declaran que los cielos cuentan la gloria de Dios, invitando a los creyentes a contemplar la obra divina en la naturaleza. Aunque Artemisa es vista como una custodia del mundo natural, la Biblia presenta a Dios como el creador y sustentador de toda la vida. Este contraste resalta las diferentes perspectivas sobre la relación entre la humanidad, la naturaleza y lo divino. Finalmente, Artemisa como mediadora entre lo humano y lo divino añade otra capa de simbolismo que se puede contrastar con el cristianismo. En su papel de intermediaria, Artemisa era vista como una fuente de bendiciones y protección divina. Sus rituales y sacerdotisas facilitaban esta conexión, ofreciendo una experiencia tangible de devoción. En la Biblia, Jesús es presentado como el único mediador entre Dios y la humanidad. Esta diferencia refleja un cambio fundamental introducido por el cristianismo, que pone énfasis en la accesibilidad directa a Dios a través de la fe, sin necesidad de intermediarios o rituales elaborados. En conclusión, el simbolismo y las representaciones de Artemisa en el contexto bíblico revelan temas universales como la protección, la fertilidad, la pureza y la conexión con lo divino. Aunque los fundamentos teológicos del culto a Artemisa y la fe cristiana son diferentes, los paralelismos subrayan preocupaciones humanas compartidas. La contraposición entre lo material y lo espiritual, lo politeísta y lo monoteísta, ilumina el mensaje transformador del Evangelio mientras se difundía en regiones donde Artemisa tenía gran influencia. La figura de Artemisa, aunque no mencionada directamente en la Biblia,
permite reflexionar sobre los desafíos que enfrentaron los primeros cristianos y sobre cómo las creencias y tradiciones moldearon la interacción entre culturas y religiones en el mundo antiguo. La influencia de Artemisa en el cristianismo primitivo, aunque indirecta, tuvo un impacto significativo en la manera en que la nueva fe se desarrolló y enfrentó los desafíos culturales y religiosos del mundo mediterráneo antiguo. Artemisa, una de las deidades más prominentes en la religión grecorromana, representaba una fuerza cultural y espiritual profundamente arraigada, especialmente en ciudades como Éfeso, donde su culto era central en la vida cotidiana. Examinar la interacción entre el culto a Artemisa y el cristianismo naciente permite comprender mejor cómo los primeros cristianos navegaban en un entorno dominado por tradiciones paganas y cómo estas interacciones ayudaron a moldear la identidad de la nueva fe. En Éfeso, Artemisa ocupaba un lugar preeminente. Su templo, conocido como el Artemision, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y su esplendor reflejaba tanto la devoción religiosa como el orgullo cívico de la ciudad. El culto a Artemisa no solo era una práctica espiritual, sino también un componente integral de la economía y la cultura local. Peregrinos de todo el mundo mediterráneo acudían al templo para rendir homenaje, dejando ofrendas y participando en festividades dedicadas a la diosa. Además, el comercio relacionado con Artemisa, como la producción de estatuillas, amuletos y otros artículos religiosos, era una fuente importante de ingresos para los artesanos y comerciantes locales. En este contexto, la adoración a Artemisa no era simplemente un acto de devoción personal, sino una parte esencial de la identidad colectiva de Éfeso. La llegada del cristianismo a Éfeso representó un desafío directo a la centralidad del culto a Artemisa. El apóstol Pablo, durante sus viajes misioneros, pasó varios años en esta ciudad, predicando el Evangelio y estableciendo una comunidad cristiana. En el libro de los Hechos, se describe cómo la enseñanza de Pablo comenzó a alterar la dinámica religiosa y económica de la ciudad. Pablo proclamaba que los dioses hechos por manos humanas no eran dioses en absoluto, cuestionando directamente la legitimidad de Artemisa y de los ídolos asociados a su culto. Este mensaje atrajo a muchos nuevos creyentes, quienes abandonaron las prácticas paganas para seguir el camino de Cristo. Sin embargo, también provocó una fuerte oposición por parte de aquellos que dependían del culto a Artemisa para su sustento y prestigio. Uno de los eventos más significativos relacionados con este conflicto se encuentra en el capítulo 19 de Hechos, donde se relata cómo Demetrio, un orfebre que fabricaba pequeños santuarios de Artemisa, organizó un motín contra Pablo. Demetrio argumentó que las enseñanzas cristianas ponían en peligro su comercio y amenazaban la reputación de Artemisa, venerada no solo en Éfeso, sino en toda Asia Menor. Este motín, que culminó con una multitud gritando «Grande es Artemisa de los Efesios», en el teatro de la ciudad, refleja la profunda conexión emocional y económica que los efesios tenían con su diosa. También ilustra el impacto disruptivo del cristianismo en una sociedad estructurada en torno a un sistema religioso profundamente arraigado. El impacto económico del cristianismo en Éfeso fue una de las razones principales de la resistencia al mensaje de Pablo. El culto a Artemisa generaba ingresos significativos para la ciudad, no solo a través de los peregrinos y el comercio de artefactos religiosos, sino también mediante festividades y rituales que atraían a multitudes. Los nuevos convertidos al cristianismo dejaban de participar en estas prácticas, lo que afectaba directamente la economía local. Este cambio económico puso de manifiesto cómo el cristianismo no solo desafiaba las creencias espirituales, sino también los sistemas sociales y económicos que las sostenían. Para los primeros cristianos, este conflicto requería una cuidadosa navegación, ya que su mensaje de transformación espiritual
tenía implicaciones prácticas y tangibles en la vida diaria de las personas. En términos teológicos, la confrontación con el culto a Artemisa ayudó a definir y reforzar algunas de las enseñanzas centrales del cristianismo primitivo. La Biblia condena repetidamente la idolatría, presentándola como una desviación del verdadero culto a Dios. La adoración a Artemisa, con su énfasis en imágenes talladas, rituales elaborados y templos grandiosos, ejemplificaba el tipo de idolatría que los escritores bíblicos denunciaban. Al contrastar la adoración de Artemisa con el culto cristiano, los líderes de la iglesia primitiva enfatizaron la naturaleza espiritual y personal de la relación con Dios. Este enfoque en el monoteísmo y la pureza del culto fue crucial para distinguir el cristianismo de las tradiciones paganas y para establecer una identidad teológica clara. Artemisa también influyó en el cristianismo primitivo a través de su papel como protectora de mujeres. En su culto, las mujeres desempeñaban roles destacados, como sacerdotisas y participantes activas en los rituales. Artemisa era especialmente venerada como protectora durante el parto, un momento de gran vulnerabilidad en la antigüedad. En contraste, el cristianismo ofrecía una visión diferente de la feminidad y el papel de las mujeres en la comunidad. Aunque el cristianismo primitivo no siempre otorgó a las mujeres roles equivalentes a los de los hombres, destacó su valor espiritual y su capacidad para contribuir al crecimiento de la Iglesia. Figuras como Priscila, Lidia y Febe desempeñaron papeles significativos en la expansión del Evangelio, mostrando cómo el cristianismo buscaba transformar las normas sociales de la época. La influencia de Artemisa en el cristianismo también puede observarse en los desafíos que planteaba el sincretismo religioso. A medida que el cristianismo se extendía en regiones donde Artemisa era adorada, algunos conversos luchaban por abandonar completamente sus prácticas paganas. Esto llevó a conflictos internos en las comunidades cristianas, que buscaban mantener la pureza doctrinal mientras integraban a nuevos creyentes de diferentes trasfondos. En sus epístolas, Pablo aborda estas tensiones, advirtiendo contra la mezcla de prácticas paganas con las enseñanzas cristianas y animando a los creyentes a comprometerse plenamente con su fe en Cristo. Estas exhortaciones reflejan la necesidad de establecer una identidad cristiana distintiva en un entorno religioso pluralista. La transición del culto a Artemisa al cristianismo en Éfeso y otras regiones no fue solo un cambio religioso, sino también cultural y social. La adoración a Artemisa estaba profundamente entrelazada con las tradiciones y valores de la comunidad, mientras que el cristianismo introdujo una cosmovisión radicalmente diferente, centrada en la igualdad espiritual, la salvación a través de la fe y la relación directa con Dios. Este choque de valores no solo transformó las prácticas religiosas, sino también las estructuras sociales y la forma en que las personas concebían su lugar en el mundo. A medida que el cristianismo ganó prominencia en Éfeso y en el Imperio Romano, la influencia de Artemisa comenzó a disminuir. Su templo, que una vez fue símbolo del orgullo y la devoción efesia, cayó en desuso y finalmente fue destruido. Este declive marcó el final de una era, pero también representó el triunfo de una nueva fe que redefinió las creencias y las prácticas espirituales de millones de personas. Sin embargo, el impacto de Artemisa en el cristianismo primitivo perduró, tanto en la manera en que la Iglesia abordó los desafíos culturales como en las lecciones aprendidas al interactuar con sistemas de creencias profundamente arraigados. En última instancia, la influencia de Artemisa en el cristianismo primitivo resalta la compleja interacción entre la fe y la cultura en el mundo antiguo. Su prominencia en Éfeso y su papel como símbolo de identidad y devoción presentaron desafíos únicos para la expansión del Evangelio. Al enfrentarse a estos desafíos,
Los primeros cristianos desarrollaron estrategias, refinaron sus enseñanzas y fortalecieron su comunidad, contribuyendo al crecimiento y la consolidación del cristianismo como una fuerza transformadora en la historia. Artemisa, la venerada diosa de la naturaleza, la fertilidad y la protección en el mundo grecorromano, ofrece un punto de vista interesante para explorar los conceptos de feminidad en la Biblia. Aunque Artemisa no se menciona directamente en los textos bíblicos, su influencia cultural y simbólica en el antiguo Mediterráneo influyó en el entorno donde surgió el cristianismo. Artemisa encarnaba ideales de feminidad que combinaban empoderamiento y atributos asociados con los roles tradicionales de su época. Comparar sus cualidades y los roles que desempeñaba con las representaciones de la feminidad en la Biblia revela perspectivas diversas sobre el papel de las mujeres, la espiritualidad y las expectativas sociales. Artemisa era conocida como una protectora de las mujeres, especialmente en momentos de vulnerabilidad como el parto. Su conexión con la vida y la fertilidad la convertía en una figura central para aquellas que buscaban bendiciones y protección en momentos críticos. En su templo en Éfeso, las mujeres desempeñaban roles destacados como sacerdotisas, alcanzando una posición de poder e influencia que era poco común en otros ámbitos de la sociedad antigua. Esta dimensión del culto a Artemisa pone de manifiesto una forma de feminidad basada en la autonomía, la fortaleza y la capacidad de nutrir y proteger. Por otro lado, las representaciones de la feminidad en la Biblia destacan roles espirituales y relacionales dentro del contexto de una relación de pacto con Dios. En la Biblia, las mujeres se presentan de manera diversa, reflejando una amplia gama de características que incluyen el liderazgo, la valentía, la humildad y el servicio. Figuras como Débora, Ruth y Esther muestran que la feminidad bíblica no es uniforme, sino que abarca muchas dimensiones. Débora, una profetisa y jueza de Israel, lideró con sabiduría y fuerza, encarnando cualidades de liderazgo que se asemejan a las de Artemisa en su papel como guía y protectora. La lealtad y determinación de Ruth reflejan una dimensión relacional de la feminidad que prioriza la fidelidad y el amor. Esther, con su valentía y astucia, representa una forma de empoderamiento arraigada en la fe y la providencia divina. Mientras que la feminidad de Artemisa está vinculada a su condición de diosa virgen, simbolizando independencia y autosuficiencia, en la Biblia, la virginidad a menudo se interpreta en un sentido espiritual. Este concepto se celebra como un compromiso con la pureza y la devoción a Dios, como se observa en la vida de María, la madre de Jesús. El papel de María ejemplifica una forma de feminidad caracterizada por la humildad, la obediencia y la disposición a aceptar la voluntad divina. Este enfoque contrasta con la representación de Artemisa, donde la virginidad simboliza libertad frente a las expectativas sociales tradicionales. La asociación de Artemisa con la naturaleza y la fertilidad también ofrece un contraste interesante con las perspectivas bíblicas sobre la creación y la feminidad. Artemisa era vista como una diosa que controlaba los ciclos naturales y garantizaba la fertilidad de la tierra y sus habitantes. Su conexión con los bosques y su representación como cazadora enfatizaban su dominio sobre el mundo natural. En la Biblia, las mujeres no se representan como dominadoras de la naturaleza, sino como participantes esenciales en la creación divina. Las imágenes de mujeres dando a luz y nutriendo la vida se utilizan para simbolizar el poder creativo de Dios y sus promesas de pacto. Por ejemplo, Sara, Ana y Elizabeth, mujeres que experimentaron nacimientos milagrosos, son representadas como instrumentos del plan divino, destacando la fe y la intervención de Dios más que el control personal sobre la fertilidad. Una de las diferencias más notables entre Artemisa y la feminidad bíblica es la fuente del empoderamiento. El poder de Artemisa es intrínseco,
vinculado a su naturaleza divina y su papel como protectora y proveedora. Representa una forma de feminidad que celebra la autosuficiencia y la fortaleza personal. En contraste, el empoderamiento en la Biblia a menudo proviene de una relación con Dios y de la dependencia de su guía y fortaleza. Mujeres como María Magdalena, Lidia y Febe encuentran sus roles e identidades transformados por su fe y compromiso con la misión divina. Este enfoque relacional del empoderamiento destaca la importancia de la comunidad y la interdependencia dentro del marco bíblico. La tensión entre el culto a Artemisa y el cristianismo también refleja cómo se desarrollaron estas diferentes visiones de la feminidad en contextos sociales. En ciudades como Éfeso, donde Artemisa era venerada, los roles de las mujeres en su culto ofrecían una visibilidad y una influencia que contrastaban con su posición en otros ámbitos de la sociedad. El cristianismo, aunque desafiaba la adoración de Artemisa, también presentó una nueva perspectiva sobre el valor y la dignidad de las mujeres. Las cartas de Pablo, especialmente aquellas dirigidas a los efesios y a los corintios, reflejan un esfuerzo por redefinir los roles de las mujeres dentro de la comunidad cristiana. Mientras que algunos pasajes han sido interpretados como restrictivos, otros destacan la igualdad espiritual de hombres y mujeres, como en Gálatas, donde Pablo afirma que en Cristo no hay hombre ni mujer, sino que todos son uno. El énfasis en la comunidad y el apoyo mutuo dentro del cristianismo ofreció una visión alternativa de la feminidad que contrastaba con la autonomía asociada con Artemisa. Las mujeres cristianas desempeñaron roles significativos en la expansión del Evangelio, organizando iglesias en sus casas, apoyando misiones y sirviendo como líderes y diáconas. Estos roles, aunque arraigados en el servicio, también subrayaron el poder transformador de la fe para elevar el estatus de las mujeres en una sociedad donde su contribución a menudo era marginada. La imagen de Artemisa como cazadora y su asociación con la protección y la fortaleza también invita a comparaciones con narrativas bíblicas que presentan a mujeres en roles de valentía y acción. Jael, por ejemplo, en el libro de los Jueces, muestra un notable coraje al derrotar a Sísara, un enemigo de Israel. Sus acciones, al igual que las de Judith en textos apócrifos posteriores, se alinean con cualidades de decisión y fortaleza a menudo atribuidas a Artemisa. Sin embargo, en el marco bíblico, estas acciones no se ven como producto de poder personal, sino como instrumentos de la voluntad divina, subrayando la dependencia de la guía de Dios en lugar de la capacidad individual. Los paralelismos y contrastes entre Artemisa y la feminidad bíblica reflejan las diferencias culturales y teológicas más amplias entre las cosmovisiones paganas y judeocristianas. Artemisa representa una visión de la feminidad que es autosuficiente, conectada profundamente con la naturaleza y centrada en aspectos materiales y físicos de la vida. En contraste, la feminidad bíblica se describe a menudo como relacional, destacando la dependencia espiritual de Dios y la integración de la fe en todos los aspectos de la vida. Ambas perspectivas abordan las complejidades de la condición femenina, ofreciendo ideas sobre las diversas maneras en que la feminidad ha sido entendida y valorada a lo largo de la historia. En el contexto del cristianismo primitivo, la influencia de Artemisa y su culto no puede ser ignorada. Su prominencia en ciudades como Éfeso creó un trasfondo cultural, contra el cual se articularon las enseñanzas cristianas sobre la feminidad, la pureza y el empoderamiento. El contraste entre la representación de Artemisa y los ideales bíblicos de la mujer ofreció a los primeros cristianos oportunidades para definir su fe y su identidad en oposición a las normas paganas predominantes. Esta tensión no solo moldeó las experiencias de las mujeres en la iglesia primitiva,
sino que también contribuyó a la transformación de los valores culturales y religiosos en el mundo antiguo. El legado duradero de Artemisa y su simbolismo ofrece una ventana a la manera en que se han construido y reinterpretado los roles femeninos en diferentes tradiciones espirituales. Al examinar su influencia y compararla con las narrativas bíblicas, queda claro que la pregunta sobre qué significa ser mujer ha sido un diálogo dinámico y en evolución a lo largo de la historia. Tanto Artemisa como la Biblia presentan perspectivas únicas, reflejando los valores y aspiraciones de sus respectivas comunidades, mientras ofrecen ideas atemporales sobre las complejidades de la feminidad, la fe y lo divino. Al considerar la influencia y representación de Artemisa junto con la visión bíblica de la feminidad, queda claro que ambas perspectivas abordan las complejidades del rol de la mujer desde sus marcos culturales y teológicos únicos. Artemisa, como una deidad prominente en el panteón grecorromano, encarnaba ideales de fortaleza, independencia y protección que resonaban profundamente dentro de su comunidad. Su conexión con la naturaleza, la fertilidad y la protección ofreció a las mujeres un modelo divino de autonomía y empoderamiento. En contraste, las representaciones bíblicas de la feminidad suelen enfatizar dinámicas relacionales, devoción espiritual y la dependencia en la guía de Dios, presentando una visión diferente pero igualmente profunda de lo que significa ser mujer. La interacción entre estos dos paradigmas destaca las diversas maneras en que las sociedades han intentado comprender y celebrar el papel de las mujeres. El culto a Artemisa, profundamente arraigado en el tejido social y económico de ciudades como Éfeso, proporcionaba a las mujeres un papel activo en la vida religiosa. Las sacerdotisas y devotas encontraban propósito e identidad dentro de una estructura que honraba sus contribuciones. Mientras tanto, la narrativa bíblica introdujo un modelo de feminidad que, aunque aún moldeado por normas culturales, ofreció una nueva igualdad espiritual. Mujeres como Débora, Ruth, María y Lidia demuestran cómo las enseñanzas bíblicas podían elevar su estatus e influencia, no a través de la autonomía divina como en Artemisa, sino a través de la fe, la obediencia y la participación en el plan más grande de Dios. Estas visiones contrastantes pero solapadas de la feminidad revelan el esfuerzo humano compartido de definir el papel de las mujeres en la sociedad y en relación con lo divino. Las cualidades atribuidas a Artemisa, protección, pureza y fertilidad, resuenan con temas presentes en los relatos bíblicos, aunque desde una perspectiva teológica diferente. Ambas tradiciones reconocen la fortaleza y la importancia de las mujeres, aunque enmarcan su empoderamiento y propósito a través de lentes distintas. Mientras que el simbolismo de Artemisa se centraba a menudo en la autonomía personal y el control sobre los ciclos naturales, la Biblia enfatizaba la dependencia relacional en la provisión y guía de Dios. El legado perdurable de estas dos perspectivas subraya la importancia del contexto cultural en la formación de los valores espirituales y sociales. El culto a Artemisa reflejaba los valores de una sociedad politeísta que buscaba el favor divino a través de rituales y símbolos tangibles. La cosmovisión bíblica, enraizada en el monoteísmo, fomentaba una conexión más personal con el Creador, transformando las normas sociales y los roles individuales. Ambos enfoques destacan el papel vital que las mujeres desempeñan en sus respectivos relatos espirituales, ilustrando cómo las creencias religiosas continúan influyendo en la comprensión del género y la identidad. En última instancia, la comparación entre Artemisa y la feminidad bíblica ofrece una apreciación más profunda de la diversidad de pensamientos y experiencias en torno al rol de la mujer en la historia. Demuestra que la feminidad no es un concepto estático, sino uno que evoluciona en diálogo con los desarrollos culturales
teológicos y sociales. Al examinar estas perspectivas antiguas, obtenemos una visión de cómo las sociedades pasadas lucharon con las cuestiones sobre la condición femenina. Y nos recuerda la importancia continua de explorar estos temas en nuestra propia época.